Capítulo 14. La oración de Cristo, que todos sean uno. Mucha gente, por desgracia, piensa que la oración es algo puramente individual, un asunto entre Dios y yo. Más aún, a veces se tiene la impresión de que no pocos la conciben como una especie de trato comercial. Doy dinero, ofrendas, promesas, para que Dios, a cambio, me conceda sus milagros. En uno de los diálogos de Platón, Sócrates intenta hacer comprender a un rudo discípulo, Trifón, la impureza de sus sentimientos religiosos. Sócrates dice: pedir a los dioses lo que necesitamos, ¿no será pedirles lo que nosotros queremos que nos den? Trifón responde: ¿qué otra cosa podría ser? Sócrates: por otra parte, ofrecerles nuestros dones ¿no será como darles nosotros lo que ellos necesitan que les demos los hombres? Trifón: así es en verdad, Sócrates. Sócrates: concebida de esta manera, Trifón, la piedad me parece una técnica comercial que regula los intercambios entre los dioses y los hombres. Aun sin llegar a estos extremos, puede suceder que nos dediquemos a orar solamente por el sentimiento de consuelo que suele producir la oración. En tal caso, y sin darnos cuenta, el eje de la oración no se apoyaría en Dios, sino en el hombre. Gustar la dulzura del éxtasis golpeando el tambor y recitando el daimoku. El daimoku es oración del budismo Nichiren. Gustar la dulzura del éxtasis golpeando el tambor y recitando el daimoku, saborear el sentimiento de eternidad sentados en el silencio de un zendo. Zendo es la sala donde se practica zazen en los templos zen. O en un contexto cristiano, probar el gozo de la contemplación en el corazón de un monasterio, o experimentar la dulzura de los dones del Espíritu Santo en una reunión carismática. Si en todas estas experiencias solamente se busca el gozo espiritual que producen, no podrá evitarse el ser objeto de una severa crítica, la de convertir la oración en una especie de recreación espiritual. Escribe San Juan de la Cruz: porque ni la alta contemplación y presencia sensible es más testimonio de su presencia, ni la sequedad y carencia de todo esto en el alma es menos testimonio de su presencia en ella. Y en otro de sus libros dice: muchos espirituales usan de las dichas recreaciones de sentidos con pretexto de oración y de darse a Dios, y es de manera que más se puede llamar recreación que oración, y darse gusto a sí mismos más que a Dios. Lo que el hombre debe buscar en la oración no es la paz del espíritu o la satisfacción de experimentar la cercanía de Dios, sino ante todo el simple hecho de estar de rodillas ante Dios, ante el Dios trascendente, un Dios ante el cual los hombres somos apenas pequeñas hormiguitas, pero un Dios que a la vez es fiel a su justicia y a su amor hacia nosotros, un Dios que, si nos hace temblar a causa de su grandeza, está tan increíblemente cercano a nosotros que podemos llamarlo sin temor Abba, Padre, Papá. En esta paradoja se encierra el misterio íntimo de la adoración cristiana. Cuando el hombre se pone de rodillas ante Dios, está expresando su amor ante esta paradoja insondable. ¿Por qué de rodillas? Porque ante nosotros se yergue majestuosa la figura de ese Dios infinito que todo lo trasciende. ¿Por qué de rodillas? Porque así el hombre se encuentra inmerso en el amor infinito del Dios infinito. Pues orar, más que buscar a Dios o descubrirlo dentro de nosotros, es descubrirnos a nosotros en Dios. Es esta una gran verdad de la oración, como nos recuerda San Pablo. Ahora habéis reconocido a Dios, mejor dicho, Dios os ha reconocido, dice en Gálatas. Orar, pues, es ante todo y sobre todo tomar conciencia de nuestra propia insignificancia, de nuestra propia nada, mu en japonés, y a través de esta muerte del yo, llegar a descubrir nuestro verdadero yo en Dios. Esto es lo que nos revela aquel hecho inaudito de la profunda relación que existe entre el hombre muerto en la cruz, Cristo Jesús, y el Cristo de la resurrección, radiante de gloria por el poder de Dios. Es lo que ocurre también en la oración: primero la oscuridad, la muerte del propio yo, luego la resurrección que nace de esa muerte. Esa conciencia de nuestra nada y el amor que surge de las ruinas del propio yo es lo que hace que el Dios trascendente descienda de la altura infinita y se nos acerque hasta el punto de ser más íntimo a nosotros que nosotros mismos.
La verdadera oración solo puede brotar de un corazón humilde que ha sabido darse cuenta de que su yo no es más que un puntito negro en la inmensidad del universo, que ha llegado a comprender que por altas que sean las montañas que logre escalar, o por profundas que sean las cimas a las que consiga descender, montañas y cimas están rodeadas en el cielo infinito y son sólo ligeras ondas en la inmensidad del océano. Tal vez los santos del Oriente hayan logrado escalar altas montañas y desde sus cumbres, lejos de la contaminación del mundo, respirar el aire puro, mientras hasta ellos llegaba el suave canto de las cigarras en verano. Pero no debería haber comprendido Satori que más allá del éxtasis de su silencio y por encima de sus cabezas existe un cielo infinito y que toda la inmensidad del universo no es ante la mirada de Dios más que un nada que perece. Aquí hay una nota al pie. Un periódico japonés comentaba así la visita de André Malraux a un monasterio zen en Kamakura. Mientras subía la solemne escalinata de piedra de Enkakuji, se le oyó susurrar: aquí existe una altísima espiritualidad, pero no se encuentra lo sagrado. Pocas palabras, pero que expresan muy bien que Malraux comprendió a fondo la esencia del budismo zen. Ponerse de rodillas ante este Dios, que cambiará como un vestido ese viejo universo cargado de siglos, he ahí la verdadera expresión de un corazón orante. Esta humilde actitud provocará en nosotros un cambio de 180 grados, semejante al que produjo la teoría de Copérnico. El eje y el centro de la vida no somos nosotros, sino Dios. Entonces no comenzaremos nuestra oración diciendo: el pan nuestro de cada día dánosle hoy, sino que nos saldrá espontáneo el decir: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. La verdadera oración comienza cuando llegamos a sentirnos propiedad de Dios. Cuando por medio de la oración el hombre se sabe propiedad de Dios, se abre ante sus ojos una panorámica de la oración totalmente nueva. El que buscaba solo darse a Dios y se esforzaba en darse a Él por entero, ahora en Dios, se descubre a sí mismo como un don de Dios para todos, para los hombres y para todo el universo. Lo mismo que Dios no es propiedad privada de uno solo, sino Dios de todos. De la misma manera, quien ha llegado a ser de Dios es en Dios propiedad de todos. Entonces la línea ascendente de la oración se convierte en línea que desciende, fecunda, hacia la tierra. Es Zaratustra que, después de haber subido a la montaña, baja a la llanura para predicar. Es como Buda que, una vez lograda la iluminación, el Satori, vuelve convertido en Bosatsu, el que busca la salvación para todas las criaturas. Por eso la expresión solo Dios quiere decir ver todas las cosas en Dios, ver la sonrisa de Dios en toda la creación, incluso en la minúscula gota de rocío posada sobre la hierba. No se trata, por tanto, de excluir a los demás, sino de descubrirlos en Dios, de ir hacia ellos en Dios para salvarlos. El que busca a Dios en la soledad de un monasterio, por simple misantropía, porque le resulta difícil convivir con los demás o porque es antisociable, solo encontrará allí un ambiente gris y vacío. Ciertamente que Dios puede servirse de estas desviaciones para atraerlo hacia sí, pero si él no supera esa motivación equivocada, la vida contemplativa solo será para él una cárcel en la que se encierra un yo atrofiado por el egoísmo. En cambio, un verdadero contemplativo es alguien que se abraza en amor hacia los hombres, sus hermanos, como dice Bernanos: el silencio interior, el que Dios bendice, no me ha aislado jamás de los otros seres. El verdadero contemplativo, por aislado que se encuentre en los claustros del monasterio, va creciendo cada día más en el amor a Dios y al prójimo y ora incesantemente por sus hermanos. Resulta sumamente ambiguo y peligroso definir la vida contemplativa como una entrega total a Dios y la vida activa y apostólica como una entrega a los demás. Tanto en una como en la otra solo cuenta una cosa: el amor de Dios. Es este el único pilar que las sostiene. Solo es diferente la forma de expresar y de hacer crecer ese único amor. En la primera dirigimos la mirada a Dios trascendente, en la segunda buscamos el amor de Dios inmanente, presente en medio de los hombres. En el primer caso visitamos en secreto, llevados por la oración, el mundo invisible del amor, sentándonos a la cabecera del que sufre y del que llora. En el segundo empujamos nuestro cuerpo cansado para ir al encuentro del sufrimiento y del dolor del hermano.
Si es absurdo decir que sólo se puede amar a Dios en el silencio de la montaña, no lo es menos afirmar que sólo se puede amar al prójimo manchándose con el polvo que se levanta en el camino agitado de la vida. Para que los hombres se amen mutuamente, no es necesario que convivan bajo el mismo techo y compartan la misma mesa. Antes bien, en no pocas ocasiones, la rutina del amor provoca auténticas tormentas, precisamente entre los que viven bajo el mismo techo y comparten la misma mesa, mientras que por el contrario no es difícil trabar lazos de maravilloso amor eterno entre personas separadas por montes y por mares. El Espíritu Santo, que es el amor, sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, dice el Evangelio de Juan. En esta nueva perspectiva, la de quien por la oración lo consagra todo a Dios, todas las cosas se convierten en una sola cosa en Dios. Y la misma oración no es ya la oración del individuo, sino la oración de toda la humanidad. Por eso, la oración, lejos de ser algo privado entre Dios y yo, compromete al orante con toda la humanidad frente al Señor. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, dice la primera de Juan. De la misma manera, si alguien pretendiese orar solo con Dios, con el pretexto de no saber orar por el hermano y con el hermano, su oración sería una mentira, una pura contradicción. La última oración de Jesús antes de su pasión fue precisamente esta, que todos sean uno. El Evangelio de San Juan la repite 5 veces en el capítulo 17 de su Evangelio, que todos sean uno, como nosotros somos uno. Con estas palabras Jesús pone ante nuestros ojos la perfecta unidad de la Trinidad Santísima como modelo de unidad para la humanidad interna. Es como si en ese momento Jesús se dirigiese ya a nosotros y llorase las divisiones y las rivalidades, a veces mezquinas, de los que habían de seguirlo. Que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, dice el Evangelio de Juan. Para Jesús, el modelo de nuestra unión parece ser la relación entre las personas divinas, más bien que la identidad absoluta de su naturaleza divina. Como no hay hijo si no hay padre, ni hay padre si no hay hijo, así para Jesús el amor que une al Padre con el Hijo debe ser el ideal de nuestro amor. Es esta la segunda cosa que Jesús pide para nosotros en su oración por la unidad, y continúa, que ellos sean también uno en nosotros, como si la Santísima Trinidad, en su misma naturaleza y en su unión íntima de amor, no fuera solamente el modelo, sino además el fundamento que sostiene nuestra unidad. Por eso Cristo añade enseguida, para que el mundo crea que tú me has enviado. Si el mundo no cree en Cristo, ¿no será precisamente porque nosotros no estamos unidos a Cristo y a los hermanos por verdaderos vínculos de amor? Si los hombres no creen en Cristo, en vez de culparlos a ellos, ¿no deberíamos decir que ello se debe a que entre nosotros no existe ese amor que debe de ser la prueba de que Cristo ha sido enviado por Dios? Ciertamente no deben golpearse el pecho los que no creen, sino más bien nosotros los creyentes. Aquí hay una nota al pie. El Concilio II Vaticano dice en su Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual: quienes voluntariamente pretenden apartar de su corazón a Dios y soslayar las cuestiones religiosas desoyen el dictamen de su conciencia y por tanto no carecen de culpa. Sin embargo, también los creyentes tienen en esto su parte de responsabilidad. Volvemos al texto. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, igual que yo os he amado. Amaos también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois mis discípulos será que os amáis los unos a los otros. Evangelio de Juan. Si no nos amamos los unos a los otros es que no somos discípulos de Cristo, y entonces los hombres no encontrarán en nosotros la mínima huella de Cristo. Esto no quiere ser un juicio, y menos una condena de la situación actual de la Iglesia, porque todos sabemos lo difícil que es amar, y todos, cristianos y no cristianos, experimentamos cada día que no sabemos amar. Con todo, es preciso recordar que no es lo mismo no saber amar que no querer amar, y que no saber amar como se quisiera hacerlo es precisamente una de las cruces del verdadero amor. Que la conciencia de nuestra incapacidad de amar no nos lleve pues a exclamar con Dostoyevsky: es imposible amar al prójimo. Aprende pues a despreciarlo y a odiar a los demás aunque sean buenos. Esta actitud violenta de quien vive angustiado por no saber amar es la que llevó a Sartre a gritar: l'enfer chez les auteurs, el infierno son los demás.
A veces, el prójimo, más que un hermano que nos alienta y acompaña, resulta un enemigo que espía con frialdad cada uno de nuestros actos para criticarlos y así hacernos daño. ¿Qué duda cabe de que Cristo conocía esta condición de la pobre naturaleza humana, que es parte de nuestra herencia, y no sólo de los que lo maldijeron, sino también de los que lo amaron y creyeron en él, de todos sin excepción, y por todos oró diciendo: también les di a ellos la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, en el Evangelio de Juan. El esplendor de la gloria de esta unidad en su amor duró apenas algún siglo después de su muerte. Es cierto que la gloria eterna que nos ha sido concebida en Cristo nunca nos será quitada, pues esa gloria, oculta a nuestros ojos y manchada a menudo con el barro y los salivazos continuos de nuestra infidelidad en el amor, está también cubierta con la sangre de la cruz que continúa hoy su lucha contra la debilidad humana para salvarla. La oración de Cristo, que todos sean uno, concluye con estas palabras: yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno. Cristo, pues, no está solo junto al Padre, está también con nosotros. Es el Dios con nosotros. Incluso entre la miseria de nuestras divisiones y antagonismos, Él es Dios eterno que ha puesto para siempre su morada en esta tierra nuestra. Él es la palabra eterna que se hizo carne y acampó entre nosotros. Evangelio de Juan. El Emmanuel, el Dios con nosotros. Evangelio de Mateo. Él es Dios, es el Dios que continúa estando con nosotros aun cuando nosotros no estemos con Él. El Dios que soporta el frío de nuestras divisiones y nuestros antagonismos. El Dios que desde lo alto de la cruz es capaz de seguir amando precisamente a los que absurdamente se ríen de Él y lo crucifican. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Evangelio de Lucas. Amor de un Dios que se hace presencia permanente en el Cristo de la Eucaristía, donde sigue sufriendo y soportando la frialdad invernal de los que pasan con indiferencia a su lado, de quienes no saben lo que es el amor del Dios que los ha asegurado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Evangelio de Mateo. A través de Cristo y unidos estrechamente a Él, alcanzaremos la unidad. Esa fue la ferviente oración de Jesús la víspera de su muerte, después de haber lavado los pies a sus discípulos, como canta la liturgia del Jueves Santo: Sacramentum pietatis, sacramento de piedad; signum unitatis, símbolo de la unidad; vinculum caritatis, vínculo del amor. Muy acertadamente vio San Agustín en la Eucaristía el símbolo supremo de la unidad en el amor, y la salvación de Cristo es precisamente la salvación operada por su amor, que vence el odio y los rencores que dividen a los hombres. Esta ha sido de hecho su oración: que todos los hombres sean una sola cosa, que sean uno en el único Dios. Por eso no podemos unirnos con Dios mientras no logremos ser uno entre nosotros, por el amor, pues el distintivo de nuestro amor a Dios será siempre nuestro amor al prójimo. Quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve, en la primera de Juan. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Evangelio de Mateo. Esta exigencia del amor fraterno es tan fuerte que a veces tenemos la impresión de que preceda al mismo amor de Dios. Así, cuando leemos en San Juan: el que odia a su hermano es un homicida, y sabéis que ningún homicida lleva en sí vida eterna, no se trata simplemente de sentir compasión por el hermano o de una especie de generosidad de corazón. Lo que aquí está en juego es nada menos que la agonía de amor de un Dios que quiere sanar las divisiones y los rencores entregándose Él mismo a indecibles sufrimientos y a la muerte. Cuando alguien no ama, es Él la primera víctima de su desamor, pero a la vez su falta de amor crucifica a Cristo, el hombre Dios. Por eso odiar al hermano es odiar al mismo Dios. En este mundo hay muchos hombres cultos, sabios, incluso buenos conocedores de la religión, pero no hay nadie que sepa amar de verdad. La tristeza de no saber amar y ser amado llena toda la tierra. Ahora que lo he confesado, no puedo dejar de evocar el lamento tanto más triste cuanto más real del poeta chino Tu Fu. Tu Fu vivió durante la dinastía Tang. Y dice así: abro la palma de mi mano y aparece una nube. La cierro y encuentro la lluvia.
Ligera como una nube e inconstante, así es la amistad de los hombres. Amigo, recuerda la hermosa amistad de Juan y Pao cuando era pobre. En nuestros días la gente se sacude de encima esos sentimientos como si fueran polvo. Aquí hay una nota al pie. Las antiguas crónicas chinas nos cuentan la profunda amistad entre Quan Chong Wu y Pao Chu. Quan exalta la fiel amistad de Pao con estas palabras llenas de gratitud. En momentos de extrema necesidad me asocié con Pao en los negocios. En una ocasión cedí a la tentación de guardarme para mí una cantidad de las ganancias, pero Pao no me reprobó mi avaricia, pues conocía bien mi pobreza. En otra ocasión fui poco hábil en un negocio, causando grandes pérdidas por ello, pero Pau no me acusó de incompetente, pues sabía que en ese campo de los negocios a veces se tiene suerte y otras veces ocurre lo contrario. Cuando en otras 3 ocasiones merecía que me despidiera, Pau ni siquiera me dijo si no tenía vergüenza, y cuando otras 3 veces falté al trabajo no me lo echó en cara, pues sabía que tenía a mi anciana madre a mi cuidado. Y concluía así: es cierto que mi padre y mi madre me han dado la vida, pero solo mi amigo Pau ha sabido comprenderme de verdad. La amistad humana se parece mucho a hojas secas que flotan sobre la cresta de las olas. El más ligero roce o antipatía levantan barreras entre nosotros, y si conseguimos derribar una de ellas, pronto volvemos a levantar otras. Somos realmente incapaces de construir una unión verdadera que se base en el amor, y nuestra vida se consume sin que logremos aprender a amar. ¿Quién se atreverá a afirmar que no es esta nuestra condición humana? Pues eso sucede incluso entre los religiosos llamados a vivir profundamente unidos en la caridad, y sin embargo es allí, en la vida religiosa, donde las barreras se hacen más altas y más dolorosas, una verdadera agonía del amor. Tal vez no sean tan enormes como las que existen entre nación y nación, pero la historia de la Iglesia y la de las órdenes religiosas, precisamente porque está escrita por hombres, están llenas de ejemplos que evidencian la necesidad de una lucha sin cuartel contra la debilidad humana. De la vida religiosa, como de la Iglesia, se puede afirmar que son una imagen del cielo aquí en la tierra, pero no podemos olvidar que es un paraíso donde se combate, un cielo que hay que conquistar a punta de espada, como dice el Evangelio de Mateo. Nunca olvidemos esta realidad. El amor supremo de Dios a los hombres está sellado con la cruz del Calvario, y en esta cruel paradoja de amor se inscribe la oración de Jesús: que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno. Del Evangelio de Juan 17, 22 a 23.